Sí, muy bien, gracias, ingeniero Hamilton. Buenas noches, compañeros, buenas noches con todos. Darles la bienvenida a las personas que se han integrado a este curso. Mi nombre es Manuel Paz, formo parte del equipo de desarrollo estadística y en los días previos hemos estado, como ya se explicó el ingeniero, dando las bases sobre los requerimientos de tanto como requerimientos de hardware, de software, para que el sistema GISPRO funcione como herramienta y nosotros la podamos utilizar. De hecho, hay personas que de repente no están incluidas en el grupo de WhatsApp, el ingeniero las va a incluir, y apenas termine de incluirlas, les voy a proporcionar nuevamente el aplicativo, ya mediante el WhatsApp, para que ustedes, las personas nuevas que no han tenido oportunidad de registrarse anteriormente, tengan acceso al programa. Muy bien. Entonces, continuando con la programación del curso, hoy empezamos el módulo 2. Lo que consta, según el cronograma, son las consultas que en sí vienen a representar, digamos, el eje principal de todo manejo de información. En el módulo 2 vamos a seguir los siguientes puntos. La elaboración de consultas con la herramienta GISPRO, la presentación de la interfaz de consultas, los criterios de filtros, operadores lógicos, tanto como el operador OR, AND y NOT, manejo de tablas dinámicas, manejo de gráficos dinámicos y por último la exportación de la información. Muy bien, antes de presentarles el módulo de interfaz de las consultas, vamos a describir un poco de teoría respecto a lo que significan las consultas. ¿Okay? Entonces, las consultas de información son un conjunto de instrucciones que se envían a un servidor de base de datos como petición para obtener información según los criterios o condiciones que se deseen. Internamente, bueno, esta parte de repente no les debe competir mucho, sin embargo, cuando digo no les debe competir mucho, siempre es bueno saber qué hay detrás de bambalinas, ¿no? Pero si bien es cierto que el GISPRO tiene una interfaz gráfica que nos ayuda a nosotros a elaborar nuestras consultas, internamente el lenguaje que se comunica con un servidor para pedir una información según algunos criterios es el SQL. SQL es un lenguaje universal, es el más popular que se utiliza para realizar consultas a distintas bases de datos, ¿no? Llámese bases de datos de SQL Server, DB2, Informix, etc. Sin embargo, nuestra herramienta informática abstrae este nivel de lenguaje. O sea, en otras palabras, no es necesario de que ustedes tengan un conocimiento básico, siquiera un conocimiento básico, dado a que la interfaz gráfica nos ayuda a nosotros a seleccionar nuestros criterios para la consulta. Dicha abstracción es proporcionada por generadores de consulta con una descripción visual de los filtros en los distintos formularios del programa. Entonces el lenguaje aquí abajo realiza una petición al servidor, que en este caso es la base de datos SQLite de nuestro GISPRO. Este servidor procesa la información y devuelve un resultado, ¿no? En forma, digamos, de reporte, en forma de manadata, en forma de consulta, etc. Entremos entonces a los criterios de las consultas, o los filtros. Los criterios estrictos en las consultas... Buenas noches, ingeniero. Disculpe, no se escucha bien. Bajito, bajito se escucha. A ver, un momentito, voy a subir un poquito de volumen, ¿eh? ¿Aló? ¿Se escucha mejor? ¿Podría interrumpirme con el micro? Un poquito mejor. Ya, ok, entonces lo voy a aproximar, sino que tengo un problema con el hardware aquí de audio. Muy bien. Entonces, continuando, las consultas de los filtros son simplemente valores o valores de rangos que se desea solicitar a una base de datos. Estos valores están contenidos en los distintos campos de una tabla o columnas de una tabla dentro de una base de datos.
Ya para irnos, digamos, a lo que es algo tangible para nosotros, por ejemplo, si queremos la cantidad de niños y niñas entre los 2 y 5 años de edad que han recibido la vacuna contra la polio el mes de marzo, tendremos que establecer como criterios a los campos que, estoy diciendo, ¿no? Niños entre los 2 y 5 años ya. Entonces estamos fijando un criterio en base al campo de la edad. ¿Listo? Después nos dice que han recibido una vacuna contra la polio. Entonces estamos definiendo otro criterio que viene a ser el código donde alberga el CIE-10, ¿no? Y por último me dice el mes de marzo. Entonces, si se fijan en la tabla, en la parte posterior, hay varios niños que cumplen el criterio de 2 a 5 años, ¿no? Por ejemplo, el segundo registro tiene 3 años, edad es en años, no es en meses ni en días. Los dos últimos también están incluidos dentro de ese rango de valores que deseamos solicitar, ¿no? En este caso tiene el 4 y el 3. Sin embargo, se contradice al segundo criterio que estamos solicitando, que es el código CIE-10. El código de la vacuna es el 9712. ¿Sí? El 9712 también están incluidos, perdón, discúlpenme, también está, o sea, está el criterio, es aceptado por esos dos campos, o esas dos columnas. Tanto la edad, fíjense en las dos columnas de aquí abajo, estas dos columnas de aquí, tanto la edad sí cubre la necesidad de nuestro requerimiento. Entonces tiene 4 y 3 años. También cubre la necesidad de nuestro requerimiento, que es el 9712, porque es la vacuna, ¿no? Sin embargo, estas dos se contradicen con el mes, porque este es el mes de marzo. Entonces, el único registro que cumple con los criterios de solicitud de nuestra consulta vendría a ser el que está coloreado de verde, ¿no? Porque tanto el mes es el 3, el mes de marzo, como nos indica aquí, mes de marzo. La edad sí está entre los 2 y 5 años. Y por último, el último criterio es el 9712. ¿No? Entonces repetimos el enunciado, ¿no? Si queremos saber la cantidad de niños y niñas entre 2 y 5 años de edad que han recibido la vacuna contra la polio en el mes de marzo, tendremos que establecer como criterios los campos edad, el código CIE y por supuesto el mes, donde la edad mayor igual a 2 y menor igual que 5, el código contra la polio es el 9712 y finalmente los 3, el mes, que es el número 3. Entonces, si yo tengo estos 3 criterios aceptados dentro de mi consulta, entonces me va a devolver como un caso verdadero. Cumple, este registro es el único que cumple los tres criterios que estoy solicitando. ¿Ya? El generador de consultas, o sea, lo que estamos tratando de obtener en una base de datos primero es identificar, por ejemplo, los criterios, ¿no? O sea, qué campos deseo yo o qué características de una atención que quisiera obtener yo. Llámese características, digamos, como un atributo, ¿no? Por ejemplo, no sé, un atributo de una persona puede ser su peso, puede ser su edad, puede ser su sexo, ¿no es cierto? Puede ser de repente, qué sé yo, su etnia, ¿ok? Un atributo para, digamos, para una atención, ¿qué podría ser? Digamos, la fecha de la atención, podría ser el servicio al cual se está realizando la atención, de repente el profesional de salud que atiende esa atención, ¿no es cierto? ¿Y qué códigos, por supuesto, cuántos diagnósticos o procedimientos se le ha realizado en dicha atención? Ya hemos visto la semana pasada que la atención se divide en 2 tablas, ¿no? Una tabla, digamos, de atención y la otra que es su detalle, que almacenan los códigos CIE-10. Entonces, aquí esta es una presentación general que ahora sí vamos a cambiar de pantalla. Vamos a abrir el aplicativo, perdón. Ya lo tenemos abierto. Este aplicativo ustedes ya lo tienen ya en el WhatsApp. Inclusive tienen la información de los archivos planos ya integradas. Está enero, febrero, marzo. Para las personas que recién se están integrando, no se preocupen porque también se les va a proveer los archivos planos para alimentar esta información. Revisen los videos cómo se importa la información.
de los archivos planos para que puedan ser trasladados desde GISLINSA, en este caso del repositorio de la nube, hacia nuestro repositorio local, que es nuestra herramienta de GISPRO. Entonces, teniendo el primer trimestre, en este caso, con mis maestros ya incluidos en mi base local, lo que yo voy a tener que hacer es comenzar a realizar las consultas, ¿no? Y esto entramos en consulta de atenciones GIS. La semana pasada también ya les di un adelanto, pero ahora vamos a entrar a mayor detalle las partes de esta interfaz gráfica, ¿no? Que vendría a ser la presentación de la interfaz de la consulta. ¿Listo? La presentación de la interfaz de consulta. Muy bien. A primera vista nosotros estamos viendo aquí un formulario que está dividido en dos secciones. La parte superior, que contienen todos los criterios que ya he mencionado ahorita, ¿no? Los criterios, o sea, los campos o los atributos de la atención en sí. Pero primero, para ello, ¿no? Yo necesito cargar en memoria la información contenida en un periodo, la información de las atenciones, obviamente, contenida en un periodo, ¿no? Entonces ya sabemos que yo puedo ejecutar el primer trimestre, pongo acá desde el 1 de enero del 23 hasta el 31, ¿no? Hasta el 31 de marzo del 23. Si ejecuto, se va a cargar toda la data aquí, se va a transferir, ¿no? Pero como estamos, digamos, por un tema, digamos, de tiempo y sobre todo de espacio y de procesamiento, solamente vamos a cargar un día, ¿ya? El 1 de enero del 2023. Los que tienen, por favor, también vayan avanzando conmigo. Los que no, vamos a repasar el video y no se preocupen, que para la clase práctica del día sábado vamos a retomar todo lo que estamos haciendo. Así que, por favor, las personas nuevas no se preocupen, nosotros les vamos a apoyar en todo lo que se pueda, ¿no? La idea es que más o menos captemos la idea para que en base, digamos, al manejo de esta herramienta, digamos, podamos diseñar una buena estrategia, ¿no? Para obtener los indicadores. Entonces, siguiendo con el temario, lo primero que tengo que hacer es cargar la información que está contenida aquí ya. Acá está mi información en la base de datos. Las atenciones. Esto de aquí son atenciones. Y estos son los maestros. Maestro de paciente, personal de registrador, que están asociados a dichas atenciones dentro del periodo 2023, ¿no? ¿Y en qué ámbito administrativo? En mi ámbito, en este caso, de la red de red Arequipa Cayoma, dice acá. Muy bien, entonces yo voy a escoger el 1 de enero un solo día y le voy a dar aquí en cargar, ¿no? Vamos a hacerle clic y lo que sucede es de que de todos estos 3 meses, solamente un día, el 1 de enero se ha cargado acá. Claro que podría ponerlo el año, ¿no? Pero obviamente no va a salir toda la información del año porque yo solamente tengo hasta marzo, ¿no? Pero en este caso, por temas para que las consultas sean más rápidas, estoy cargando un primer día nada más, el 1 de enero, ¿no? Entonces el 1 de enero. Entonces ya tengo la data de este periodo. Ojo, primero lo que se tiene que hacer es cargar el periodo, ¿listo? En memoria, o sea, lista para trabajarla, lista para hacer las consultas. ¿Listo? Porque las consultas yo no las voy a hacer acá a la base de datos, o sea, perdón, a las tablas físicas, sino la hago en lo que yo ya he cargado ahorita, en memoria, por decirlo así. Entonces vamos a echarle un vistazo a las secciones de este formulario. Aquí está, este formulario básicamente está dividido en dos secciones, ¿no? Que es las dos secciones son secciones de filtro. La primera es esta parte de aquí y la segunda, que es la grilla, que también, aunque nos muestra los datos, también vendría a ser una sección de filtro, porque como les voy a enseñar a continuación, es posible realizar, como en la herramienta de Excel, filtros en cascada, ¿no? Pero vamos por partes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los campos que definen las UPS, ¿listo? Salud ambiental, servicio social. Ojo, estos ítems que se presentan aquí están contenidas dentro del primero, mejor dicho, están contenidas en el 1 de enero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hay una UPS que no aparece, es porque no está en este rango de edad, en este rango, perdón, de tiempo, en este periodo de tiempo. A ver, me imagino, por ejemplo, les digo, si digamos el día 2
según esta data que estoy cargando, el día 2 de febrero recién han habido atenciones en enfermería, por decirlo así, digamos así, ¿no? Que el primero no ha habido atenciones en el servicio de enfermería, entonces aquí no va a aparecer. Lo que aparece aquí es lo que está en este rango de periodo, y lo mismo va a suceder con todos los demás campos, ¿no? El financiador, de repente el turno, género, esta parte de la edad, esto es, eh, si se dan cuenta, aquí nos permite filtrar las edades, pero con una combinación año, mes y día. Por ejemplo, yo quiero niños de 2 a 5 años. Lo que simplemente hago es, pongo en el año de inicio el 2, flechita abajo y pongo 5. Listo, voy a consultarlo. Entonces tengo 145 atenciones. Acuérdense que cada una de estas filitas son atenciones, ¿ya? Son atenciones. Y si se dan cuenta, en la parte superior derecha está el detalle de su atención. Repito, son dos tablas. Esta es una donde está el encabezado de la factura, por decirlo así, y aquí está el detalle de la factura. O sea, la atención y todo lo que se ha hecho en esa atención, ¿no? En este caso, por ejemplo, se han realizado 5 actividades, ¿no? Entonces yo pongo aquí, fíjense, de 2 a 5 años. No se preocupen que el sistema internamente calcula, por ejemplo, de 2 años a 5 años, 11 meses y 30 días. ¿Ya? Internamente lo calcula. O sea, yo no tengo que estar poniendo así 11 años y 30 días como de repente en aplicaciones, en aplicativos ya que ya no se están usando. Se tenía que escribir esa configuración de edad, ¿no? Para que aparezca la edad correcta, ¿no? Si se dan cuenta, al hacer yo clic, me aparece la misma cantidad de atenciones, 145. Entonces ya saben, puedo omitir yo este paso, ¿listo? Puedo omitirlo, o sea, simplemente pongo de 2 a 5 años, ¿listo? Si por ejemplo me dicen mayores de 17 años, ¿qué tendría que hacer aquí? Tendría que poner de 17, digamos, a 150 años, 1719, pero quiero que escuchen bien los enunciados, ¿ya? Porque es muy importante identificar inclusive hasta el lenguaje de los enunciados, porque si no identificamos bien el lenguaje de los enunciados, ahí podemos fallar. Yo he dicho mayores de 17 años. ¿Estará bien ese filtro que he hecho? A ver, ¿quién me dice? Por el chat, aunque sea. No, porque está igual, ¿no? Ahí está como si fuera 17, igual o mayor. Exacto. Y no solamente mayor, ¿no? Entonces, yo tendría que colocar aquí 18, ¿listo? Y la cantidad ha bajado. Pero ustedes dirán, pero los que tienen 17 años, 11 meses y 30 días, no están incluidos obviamente acá. El sistema ya internamente va a excluir los que tienen 17 años, 11 meses y 30 días. Entonces, así tan simple como es este filtro, cuando me indican mayores de 17 años, simplemente pongo desde el 18. ¿Ya? Ahora, me dicen también, me pueden decir de 2 a 11 meses, ¿no? De 2, es un grupo etario, ¿no? Para lo que es CRED, por ejemplo, niño, de 2 a 11 meses, ¿sí? Consulto, tengo 60 atenciones en el rango de valores de edad según meses, de 2 a 11 meses, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo quiero decir, a ver, vamos a hacerlo un poquito más. A ver, por ejemplo, si me dicen mayores de 5 días a 4 años, lo que tendría que poner aquí es de 5 días a 4 años. ¿Se dan cuenta? Es muy intuitivo esta parte. De 5 días a 4 años. Ya no tengo que poner, repito, no tengo que poner acá 4 años, 11 meses, 30 días. No. Ya el sistema internamente ya lo calcula. ¿Sí? De 5 meses a 4 años. O, perdón, de 5 días a 4 años, ¿no? De 11 meses a, no sé, a 4 años, bueno, de 11 meses a 4 años.
Así de sencillo. ¿Listo? Inclusive lo podría hacer ya, aunque esto no he visto, pero matemáticamente sí se puede hacer, internamente el GitPro lo hace. Por ejemplo, que yo quiero saber niños de 2 años, 6 meses, 5 días, hasta los 80 años, 3 meses, 14 días. Si yo consulto, créanlo o no, internamente el sistema ya calcula los rangos de edades entre los 2 años, 6 meses y 5 días, hasta los 80 años, 3 meses y 14 días. No va a aparecer, están excluidos, por ejemplo, las atenciones en pacientes que tengan 80 años, 3 meses y 15 días. ¿Me dejo entender? Pero en la vida práctica sabemos que eso creo que no se maneja, pero aún así, ¿no? Les estoy poniendo para que tengan conocimiento de que es capaz de hacer ese filtro. Entonces, de 2 a 5 años, aquí. De 2 a 5 años. De 2 a 5 años. ¿No? Muy bien. Esto es lo que complete la parte del filtro de las edades. Lo voy a borrar. Se supone que si lo borro es todo. ¿Ah? Dice, si está vacío es todo, absolutamente todo. Ahora, perdón. Antes de pasarme a los demás campos. Si me dicen menores de 5 años, yo podría poner así simplemente un día o 0 días inclusive, ¿no? Mejor 0 días, digamos, y 5 años, menores de 5 años. Pero no es necesario que yo le ponga 0 acá. Yo lo puedo dejar así. Y acá me indican que son menores de 5 años. ¿Estará bien eso? Bueno, acá vacío significa que es 0, o sea, es desde el inicio. Si digo que es menor de 5 años, tengo que poner 4, ¿no es cierto? O sea, tienen que entender lo que estoy hablando, ¿no? O hasta los 5 años, si me dicen hasta los 5 años, bueno, ya, yo pongo hasta los 5 años. No es que ponga acá 1, si pongo 1, no estaría cumpliendo la regla, porque menores de 5 años también están incluidos los que tienen meses, ¿no? Inclusive días. Es más, hasta los recién nacidos, que no tienen ni siquiera un día. Entonces, o puedo poner 0, o simplemente lo dejo en blanco, ¿ya? Lo dejo en blanco. Entonces consulto, y aquí me dicen hasta 5 años, ¿no? Si pongo menores de 5 años, ya tengo que poner el 4. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar por los siguientes campos, ¿no? El establecimiento y el servicio. Esta parte define es que una actividad en salud compete a lo que es un atendido o una atención, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero que es un atendido? El atendido son las personas, son los pacientes. Y las atenciones son, valga la redundancia, son las atenciones que se realiza a dicho paciente. Estamos, por ejemplo, si yo voy a un establecimiento de salud a tomarme la presión, pero este establecimiento de salud es la primera vez que yo voy, ¿listo? Estamos en el 2023. Digamos que es Yanaguara, o digamos que es el hospital de Camaná, bueno, ¿listo? Entonces yo voy al hospital de Camaná a tomarme la presión. Como nunca he ido a ese hospital, yo soy un paciente nuevo, ¿verdad? Entonces, como yo soy un paciente nuevo, se me va a brindar una atención, por defecto, es obvio, ¿no? O sea, no puede haber pacientes sin atención, o sea, no voy, saludo y me retiro, no, voy y me atienden, ¿verdad? Como yo voy, yo soy un atendido. Y como voy a recibir por lo menos una atención lógica ese mismo día, también se genera una atención. Entonces, el paciente es uno y la atención es una. Ahora, ¿qué pasa si el doctor me dice, ¿sabes qué? Regrésate mañana para ver cómo te ha ido según unas pastillas que te he recetado. Entonces regreso el día siguiente, mañana, ¿cierto? Entonces yo ya no soy una persona nueva. Sigo siendo el mismo paciente. O sea, el atendido es uno, pero la atención vendría a ser 2, porque ya me está haciendo una atención más, ¿no es cierto? Entonces, esa lógica se maneja en ese campo de establecimiento y servicios, ¿ya? ¿Y cómo se identifica que son pacientes? O sea, cuando, por ejemplo, le dicen, quiero saber cuántos niños tienen anemia, yo no estoy preguntando por las atenciones de esos que se le han hecho a esos niños, yo estoy hablando
preguntando por los niños en sí mismos, o sea, por los atendidos. ¿Estamos? ¿Cuántas embarazadas hay? Yo no estoy preguntando por las atenciones de embarazo, yo pregunto por las personas embarazadas, o sea, por las atendidas. Entonces, ¿cómo veo ese tema aquí? ¿Ya? No es un tema explícito de GIS, pero por si acaso acá yo les estoy mostrando, ¿no? Tienen que seleccionar el N y R, que significa nuevo o reingreso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo selecciono N y R, ¿no? Si se dan cuenta, acá tenemos 20. Estas que son, perdón, estas son atenciones. No son atendidos, ¿eh? No son personas, son atenciones. De repente, estas 2.652 atenciones, de repente se le han hecho a un solo atendido, ¿no? Imagínense, pero es posible, o sea, en la lógica es posible, ¿no? En la vida real no creo, ¿no? Entonces, si yo consulto, fíjense que solamente tengo 561 atendidos. Aquí están los pacientes, en realidad, ¿ya? Entonces, si le pongo todos, son atenciones en total, ¿ya? Tanto para el establecimiento como para el servicio, ¿ya? Con el servicio también puedo identificar si son nuevos, si son atendidos, 810, o si son atenciones, como todo. Listo. Esta parte no es un tema ya, lo que es tema de registro GIS, pero estamos viendo más, lo que nos interesa a nosotros más es identificar los criterios de consulta, ¿no? Que sea de paso, eso está incluido también en esa evaluación. Después tenemos aquí el DNI del paciente, donde yo puedo poner un DNI. Si lo filtro, me lo va a filtrar aquí, obviamente acá abajo, las APPs, que son actividades preventivas promocionales, la historia clínica, la ficha familiar, el lote. Por ejemplo, no sé, quiero saber los lotes un lote, como saben, o mejor dicho, para las personas que no han trabajado en el sector salud, porque yo he visto que existen, un lote es cómo organizan las hojas para ser procesadas. O sea, es como un índice de un libro donde las páginas podrían ser, donde los capítulos vendrían a ser los lotes, ¿no? Las páginas, obviamente, son las páginas del libro, y los registros vendrían a ser, el contenido que está en dichas páginas. Es una manera de organización para el procesamiento de información. Por ejemplo, yo quiero saber acá el lote, no sé, CAR, consulto, y solamente aquí, si dan cuenta, me aparece en puro CAR, ¿no? Lo borro, significa todo, ¿ya? Cuando no hay datos, significa todo, o sea, que simplemente este criterio de filtro no está incluido en mi consulta. Entonces, el sistema no va a buscar por este campo lote, va a buscar, si no hay ningún criterio que está lleno, entonces absolutamente va a buscar todo. ¿Estamos? Tanto para la página como para el registro. Muy bien, por este lado, porque esto lo voy a dejar al final, por este lado tenemos igual, ¿no? Los ámbitos de red, por ejemplo, lo que yo le decía acá, ¿no? No van a aparecer todas las UPS que se han atendido, no. Aquí aparece solamente lo que está el 1 de enero. Lo mismo para la red, ¿no? Imagínense, red, solamente tengo Arequipa Cayoma, obviamente no me va a aparecer la red de, no sé, Islay, ¿no? Porque no tengo esa data. Y mucho menos está procesada en este periodo de tiempo. Si hago clic en Arequipa Cayoma, voy a buscar la microred. Aquí les aseguro que no están todas las microredes tampoco, porque de repente algunas no han atendido, no sé, qué sé yo. Por ejemplo, Sibay, y si hago clic en Sibay, bueno, acá al parecer se han trabajado el 1 de enero, que es un feriado. En fin, lo vamos a dejar todos igual, ¿no? El ámbito geográfico, Arequipa, ¿listo? Castilla, por ejemplo, a ver, Castilla, bien, solamente el distrito de Chachas y Choco de Castilla han realizado atenciones, repito, en este periodo de tiempo. Vamos a dejarlo en todos aquí, ¿ya? Para que la consulta no haga referencia a estos campos y nos jale toda la información, ¿no? Que son 2.652 atenciones, ¿ya? O registros o atenciones. Ahora, como ven, aquí estoy filtrando
en esta parte superior los criterios, los campos que deseo solicitar. Pero también puedo hacerlo aquí abajo. Y de hecho, es más práctico realizarlo aquí abajo. ¿Por qué? Porque imagínense que sea una hoja de Excel. Yo puedo, por ejemplo, filtrar enfermería. Entonces voy a buscar la atención en enfermería, solamente la selecciono, así como en Excel, ¿no? Le doy cerrar. Y si se dan cuenta, acá solamente hay pura enfermería. Pura enfermería, no hay más. Y aquí me indica, ¿no? O sea, en realidad son 2.652 atenciones, pero aquí me indican que son 734 atenciones hechas en enfermería. Y como se trata de un filtro en cascada, el nombre del personal también lo puedo registrar, lo puedo filtrar. Pero ojo, aquí ya se filtran solamente las enfermeras. O mejor dicho, el personal ya elaborado en el servicio de enfermería. ¿Estamos? No va a aparecer aquí personal que está elaborando en medicina, en obstetricia, no. ¿Por qué? Porque ya tiene un filtro previo en cascada. Entonces yo puedo poner aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿ven? Se va filtrando más, ¿no? Se va filtrando más. Puedo de repente poner el registrador, ¿ves? Solamente estos dos registradores han registrado sus atenciones. De hecho, miren, acá también encuentro que el registrador es la misma persona, es lo que yo le decía, que tanto el nombre del personal como el nombre del registrador, ¿listo?, pueden ser los mismos. ¿Por qué? Porque esta atención ha sido realizada bajo una historia clínica electrónica, donde no se necesita personal de estadística para que digiten o procesen esa información, sino que es el mismo sistema del mismo profesional de la salud que hace el registro y obviamente hace la atención al paciente. Entonces, para borrar este filtro en cascada, puedo ir paso por paso, seleccionando todos. Aquí también selecciono todos. O simplemente borro acá, ¿no? Esta flechita, esta X rojita que está acá, borro todo el filtro. Borro todo el filtro. Y aquí me aparecen los 2.652 que coinciden con esto, ¿no? Entonces, esta es una manera muy práctica, ¿no?, para realizar, digamos, los filtros, el tema de los filtros. Pueden hacerlo aquí arriba, como pueden hacerlo en esta segunda parte. Aquí también, por ejemplo, hay una parte, si se dan cuenta, ya no puedo avanzar más hacia la derecha. Es por un tema, digamos, para no sobrecargar la visión del usuario, pero en realidad yo también las atenciones las puedo ver horizontalmente. Estoy haciendo clic aquí, mostrar diagnósticos y o procedimientos. Muy bien, entonces se ha alargado, miren, se ha alargado. ¿Ok? Se ha alargado. Esto es conveniente, digamos, para hacer un análisis manual en una hoja de cálculo. Por ejemplo, quiero ver lo que es de medicina solamente. A ver, nombre de personal. Servicio de medicina, bueno. No. De la UPS, ¿no? Medicina general. Ya, medicina general. Tenemos 846 atenciones realizadas en medicina general. Esto yo lo puedo exportar a una hoja de Excel. Mes lo vamos a poner, ¿ok? Estoy guardando en el disco. Guardar. Muy bien, entonces si es que yo voy al disco D, donde he exportado esa información filtrada, aquí está, mes. Entonces, aquí hay un insumo general, ¿no?, que puede ser procesado de distintas maneras o para distintos propósitos, ¿no? Yo puedo realizar aquí mi propia tabla dinámica, puedo filtrar código por código, pero honestamente esto es lo que se hacía antes. Hacer todo en el Excel, una tabla dinámica en el Excel, de repente poner una formulita, sumar mi metafísica con mi total de avance y sacar el valor del indicador, pero esto, digamos, es un insumo que puede servir de repente para alimentar un dashboard en Power BI, por ejemplo, donde de repente hayan gráficos más elaborados, o de repente para enviar información y esté integrándose a otro sistema de información.
Les muestro que es posible exportar lo que estamos consultando en un Excel común, ¿no? En este caso me ha generado hasta el código 19. ¿Qué significa eso? Voy a cerrar esto. Significa que en este filtro, en esta consulta, en este periodo de tiempo, han habido atenciones que han sido que engloban hasta 19 actividades o procedimientos, ¿no? en dicha atención. Es posible llegar hasta 30, inclusive más, ¿no? En lo que son atenciones de obstetricia, por ejemplo, he visto que llegan hasta los 30, inclusive superan los 30 números de diagnósticos o procedimientos, ¿no? Me refiero a esto de aquí, ¿no? Todo lo que se le ha hecho a un paciente. Voy a borrar el filtro. ¿Okay? Entonces, antes de entrar a esta parte que ya nos conviene, de repente alguien tiene una duda, por el micro nomás, por favor, o si no por el WhatsApp, Muy bien, continuando entonces. ¿Ya? Entonces ya tengo mi data cargada del 1 de enero. No hay todos los campos están vacíos, no hay ningún filtro. ¿Cómo me doy cuenta que no hay filtros? Porque todo esto está tal cual. O dice todo o está en blanco. Y aquí en la parte posterior tampoco me aparece esa barrita ploma que me indica que hay un filtro, ¿no? Esta barrita ploma. Y si lo hay, simplemente ustedes con el botón rojito le dan clic y así desaparece. Tenemos los 2652 registros, ¿no? 2652. Muy bien, ahora para empezar a utilizar digamos, esta interfaz de código CIE 10, ¿no? Vamos a empezar a hablar sobre el siguiente paso, el siguiente punto, que es los operadores lógicos, ¿ya? Los operadores lógicos. Vamos a utilizar esto. Esta parte es lo que le estamos hablando justamente. Muy bien, entonces los operadores lógicos, si se acuerdan en el colegio, en primaria, ¿no? Existen las famosas tablas de verdad, ¿no? Pero en lo que es aritmética, un operador aritmético es, digamos, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Pero también existen operadores lógicos, ¿no? Que son el AND, OR y NOT. Hay más, pero para nuestro caso solamente se está utilizando 3 operadores, ¿no? Que son los más esenciales, digamos, ¿no? Son los más utilizados en una consulta SQL, ¿no? Eso significa que estos operadores lógicos anidan la lógica de nuestra consulta y representan cómo se obtienen los datos. Los datos que se obtienen va a depender del uso correcto de dichos operadores. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver aquí. Supongamos que queremos saber la cantidad de gestantes que han recibido la primera supervisión de embarazo y que además han recibido consejería. Entonces, hay que entender un poco el enunciado. Queremos saber la cantidad de gestantes, ¿ok?, que han recibido la primera supervisión de embarazo y, ahí está la clave, y que además han recibido consejería, ¿no? Entonces aquí tenemos la leyenda: supervisión de embarazo Z359, primera consejería, el código de la consejería, perdón, el 99401, y el campo LAF 1, que indica que es la primera. Si es 2, es segunda. Si es 3, tercera, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo defino esa consulta en la herramienta? A ver, para empezar, aquí tenemos nuestro lector digamos, de código CIE 10. Está conformado por 3 campos. Código, donde yo voy a ingresar el código, el tipo de diagnóstico, que sabemos que puede ser definitivo con una D, reiterativo con una R, o P como presuntivo, ¿no? Y el campo LAB, bueno,
hace que una actividad se difiera de otra, ¿no? Por ejemplo, en el campo lag entra una información más específica respecto al procedimiento que se está aplicando. Por ejemplo, una visita familiar. Bueno, vamos a ver cuál es la visita familiar. Si quieren saber los códigos, porque honestamente yo no me sé los códigos, no soy muy... Quien sabe eso ya es la persona encargada de las estrategias de salud, ¿no? Pero si quiero saber, por ejemplo, qué es una visita familiar, aquí vamos a consulta, catálogo CIE 10 y pongo acá visita, ¿no? Visita familiar integral. Esta es la que estoy buscando. C0011. ¿Ya? Entonces voy a poner acá el código. Ojo, acá es código de tanto de morbilidad como de procedimiento, ¿ya? Los dos entran. Entonces C0011 y le doy consultar. Consultar, ¿o qué dice ahí? Control A, ¿no? Consultar. Muy bien, entonces tengo 158 atenciones, ¿no? Atenciones donde se ha hecho una visita familiar, ¿ok? Pero si digamos pongo 1, indica la primera, solamente tengo 23. Si pongo 2, solamente tengo 10. ¿Listo? Entonces, ¿dónde entran los operadores lógicos aquí? Vamos a blanquear todo esto. Esto lo dejamos tal cual como está. Retomando, ¿no? Nos dice la cantidad de gestantes que han recibido la primera supervisión de embarazo. ¿Ya? Y que además han recibido una consejería. Supervisión de embarazo, a ver, Z359. ¿Listo? Y que además han recibido consejerías. ¿Qué significa el I? En una tabla de verdad, cuando una condición se cumple y la otra también se cumple, significa de que ambas, como han cumplido la condición a verdadera, se va a mostrar en el filtro, va a aparecer esa atención. En otras palabras, para decir que este código está amarrado al otro, o que tiene consejería, o visita familiar o consejería, simplemente tengo que ponerlo con la flecha abajo, y poner el otro código, ¿no? Que vendría a ser el 99401. Y consulto, solamente un registro cumple con las condiciones que estoy diciendo. O sea, quiero que me muestres al Z359 y al 99401. Eso se puede entender, por ejemplo, que la atención sí o sí tiene que tener esos dos códigos. Muy diferente sería que lo ponga aquí arriba. Ahí se está 99401 con coma. Estamos diciendo, no estamos utilizando el operador lógico AND, sino estamos utilizando el operador lógico OR, O, ¿no? Y eso es lo opuesto al operador AND. Entonces, si yo consulto esto, se dan cuenta que tengo 108 registros. O sea, a mí me dicen, a ver, repitamos el enunciado. Muéstrame los Z359 que estén asociados al 99401. Entonces, lo que tendría que hacer es escribir el 99401 como parte de otro ítem, de otra fila. O sea, me dice, imagínense que esta es la atención. La atención puede tener varios ítems, ¿ah? Puedo escribir yo así un montón, me puedo ir hacia abajo, con la flecha hacia abajo nada más, ¿no? Imagínense que todo esto es la atención. Pero solamente a mí lo que me interesa es filtrar o conseguir esas atenciones que sí cumplan estas condiciones. O sea, que tenga tanto el Z359 como el 99401. Si yo consulto, me va a aparecer un solo registro. Es porque estoy utilizando el operador lógico AND, ¿no? Pero si utilizo el operador lógico OR, el resultado es distinto. Pero el operador lógico OR se separa por comas, en este caso, en la misma línea. Si yo consulto, me va a aparecer un montón. Es que claro, esto se traduce de la siguiente manera, fíjense, ¿ah? Quiero que me muestre las atenciones que tengan el Z359, ¿listo? El Z359
el 99401. Entonces hay una diferencia enorme entre el I y el O, ¿verdad? El I me dice es como que tiene que estar amarrado sí o sí o emparejado al otro código. Pero si los pongo a través de comas, significa de que puede ser el código o este, o de repente el W540, o de repente el Z359, o de repente el C011. Si yo consulto acá, me va a salir un montón de cosas. 235, claro, es que me va a jalar cualquier código, y lo vamos a ver acá. Fíjense en el mouse a la derecha, que todas las atenciones que yo vaya marcando, sí o sí, por lo menos hay uno de estos códigos. Puede que sean todos, pero no es obligatorio. Por lo menos tiene que estar uno. Uno de esos por lo menos tiene que cumplir la condición. Muéstrame las atenciones que tengan o bien este código, o este código, o este código, o este código, o este código. Entonces, si vemos la primera atención, está cumpliendo la condición de W540. A ver, ¿hay otro acá? ¿Hay otro que no cumple con la condición? No hay. Pero sí va a mostrar la atención porque al menos, el W540 está en esta lista, por eso aparece. Si nos vamos a la segunda atención, el 99401, ¿está aquí? Está acá, ¿verdad? Si nos vamos a la tercera atención, aquí también otra vez hay otro 99401 que está acá. Bueno, vamos a coger una atención al azar, por ejemplo esta. Acá hay un montón. ¿Qué se cumple? Miren, fíjense acá. Creo que voy a ampliar la pantalla, pero bueno, para que le vean mejor. Ya. Entonces el Z359 está aquí. Solo si uno cumple la condición, los demás no interesan. Puede ser que esté este o no esté este, pero solamente uno que cumpla la condición va a jalar el registro, ¿no? En este caso Z359. ¿Qué más tiene? Solamente ese, ¿no? Entonces, ¿listo? Entonces, aquí, volvamos a la PPT. ¿Ya? Aquí me está diciendo y significa de que está con un renglón abajo. O sea, los dos códigos tienen que ir amarrados sí o sí. Si falta uno, no cumple la condición. Tienen que estar los dos para que se cumpla la condición. Y, ¿listo? Muy bien. Entonces, esta es la parte de las secciones de filtro que ya comenté. Bueno, esta es la tabla de verdad de los operadores lógicos. Por ejemplo, este significa I, ¿ya? Este es O, y esta es la negación. ¿No? La negación es, por ejemplo, a ver, vamos a entrar aquí. Voy a poner aquí el Z, a ver, C0011. ¿Qué estoy diciendo acá? Muéstrame todas las atenciones que tengan C0011. Pero acuérdense que hay otro operador que niega esto. Y esto lo vamos a hacer con la tecla F3. Si se dan cuenta, aquí hay tres puntitos donde me da una leyenda, ¿no? F1 busca catálogos y de 10, F3 niega el valor o valores en una celda actual, ¿no? Y la pinta de rojo. Después hay unos comodines que ahorita también vamos a revisar, ¿no? Y bueno, el tema está en que me dicen, yo pongo aprieto la tecla F3, se va a pintar de rojo, y si consulto, fíjese que tengo 158 que visitas familiares integrales, acá está. Pero ¿qué pasa si consulto ahora? Wow, acá me aparece 2494 atenciones. ¿Pero qué significa? Que cada una de estas atenciones no tiene ese código. A ver, vamos a buscar uno al azar. Si se dan cuenta, acá está el B369, no está el C011. Vamos a buscar otra al azar.
Acá está el S018, no es el CS011, lo niegas, ¿no? Acá está el Z000. Todas estas atenciones no tienen ese código. ¿Ya? Ojo que las negaciones, con con F3 la vuelvo afirmativa, no la niego, solamente son 158. Las negaciones también pueden ser, por ejemplo, aquí en el diagnóstico, en el lab. Acuérdense que todo procedimiento en sí es definitivo, ¿no? Voy a poner D. Entonces, si todo está bien digitado, no tiene por qué variar esta cantidad, ¿no? No ha variado esta cantidad. Eso significa que todo está digitado con el D. Pero ¿qué pasa si aprieto F3? O sea, estoy diciendo, muéstrame las visitas familiares integradas que no sean definitivas. La estoy negando. Entonces, obviamente, si todo esto, ¿no? Si son definitivos 158, al consultar, ¿cuánto creen que va a salir? ¿0? Yo creo que sí. A ver, vamos a ver. 0, ¿verdad? Significa de que toda la web está bien digitado, ¿no? Y esta parte de las negaciones la vamos a ver ya en la semana de módulo final, al momento de diseñar nosotros un reporte de mala data, ¿ya? Lo voy a regresar con F3, consulto, si se dan cuenta me vuelven a aparecer mis 158. ¿Listo? Lo mismo podría ser para el campo LAF, ¿no? Por ejemplo, un Z359, y pongo 1, consulto, me aparecen 4. Pero ¿qué pasa? Lo niego ese 1, que es la primera supervisión, me va a aparecer 26. Y si nos fijamos aquí abajo, no sé, vamos a poner cualquier, ya, esta Z359, ¿por qué me aparece 3? Porque están negando el 1, o sea, va a aparecer cualquier dato menos el 1. Pero ojo, sí, porque como no estoy negando este Z359, sí o sí tiene que aparecer acá. Lo que va a aparecer al contrario es el lapse que lo estoy negando. Es más, puedo negar varias situaciones, ¿no? Puedo hacer esto, de repente puedo poner acá el 011, de repente acá puedo poner una P, la puedo negar también. En fin, ya se vuelve toda una mezcolanza terrible, pero acá supongo que me va a dar 0, ¿no? Sí, 0. ¿Ya? Pero para que ustedes vean y entiendan que las negaciones se pueden hacer en cualquier campo, tanto en el código SIGE como en su diagnóstico y su campo LAB. Para borrar esto simplemente me voy acá arriba, borro esto, ya lo borro. Ok. Si regresamos a la PPT, esto nos indica claramente, ¿no? Imagínense que este es el código Z359 y este es el C011. ¿Sí? En una tensión están los dos, cumple la condición de que los dos códigos están asociados. Entonces, por ende, va a ser verdadero, o mejor dicho, si va a cumplir esa condición, va a aparecer en el filtro, va a aparecer en la consulta, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí basta que una falle para que no aparezcan en el filtro. Caso contrario es en la O, ¿no? Separado por comas. Cualquiera puede ser verdadera, excepto cuando ninguna de las dos se encuentren, recién no me va a aparecer acá. A ver. Imaginémonos que aquí es el Z359 y el C0011. Si en la atención no existe ninguno de esos dos códigos, no va a aparecer, por eso acá dice que es falso. Pero si en la atención basta que uno aparezca, puede que el Z359 no esté, pero sí está el C0011, igual la va a mostrar. Es muy diferente a este I, ¿no? El I forzosamente tiene que estar los dos para que aparezca. ¿Ya? Y ojo, no estamos hablando solamente de A y B, puede ser A, B, C, D, E, no importa. Todos cumplen la condición, va a ser verdadero, pero solamente que uno falle, no va a aparecer en el filtro. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a ver acá. ¿No? Puede ser, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, acá, digamos, este es A, este es B, en lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a consultar. No aparece nada, porque obviamente no hay ninguno de los dos, no se cumplen la condición. ¿Por qué? Porque A no existe ese código, B tampoco existe. Entonces, como no existen los dos, el resultado va a ser 0. No, simplemente no va a aparecer.
y le pongo el Z359 aquí, ¿ya? Fíjense, ahora sí no se dan cuenta mejor. Al consultar también me va a aparecer 0, claro, porque el A no existe, tienen que estar los dos. ¿Listo? O puede ser inclusive 3, por ejemplo puede ser el C, el D. Cualquiera de estos que no esté en mi base de datos no va a aparecer aquí en el filtro. Pero si están en la misma tensión los 4, recién va a aparecer. Caso contrario, por ejemplo, lo que podría ser en el operador lógico O, ¿no? Ahí sí, ¿no? Si uno al menos cumple, sí va a aparecer. Z, por ejemplo, a ver, vamos a poner así. A, B, C, D. Si yo ejecuto, va a aparecer 0, obviamente, porque ninguno de estos 4 códigos cumple la condición. ¿Sí? Ninguno de estos 4 códigos cumple la condición. Aquí. Entonces, pero ¿qué pasa si yo pongo, lo vamos a cambiar al C, vamos a poner de repente el C0011? ¿Qué creen ustedes que pase? A ver, ¿me saldrá datos o no me saldrá datos? ¿Qué dicen ustedes? A ver por el chat. Claro, porque el C0011 sí cumple la condición, no me importa los demás. Listo, son 158. Y obviamente el C0011 sí va a aparecer. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la gran diferencia que ustedes quiero que noten entre escribir entre comas en una sola fila o escribir en filas separadas, ¿ya? Para resumirlo rapidísimo, ¿ya? Cuando yo pongo en filas separadas, estoy diciendo que sí o sí en la atención tienen que estar 2 o 3, no sé, de repente, a ver, pero no sé, vamos a copiar este archivo, ya, estos valores, el C011, el 99.208 y por último es el 99.402.04. Fíjense acá, aquí a la derecha, las tres solicitudes cumplen con la condición, entonces sí va a aparecer dato, ¿no? Consulto, ¿ves? Un hito, justo es este. Pero ¿qué pasa si le, no sé, si le pongo un punto 01 acá? Que no creo que exista. Aparece 0. ¿Por qué? Porque basta que uno falle para que todo falle. ¿Ya? Entonces, escribir en diferentes líneas obliga al sistema a buscar las atenciones que cumplen un paquete completo, por decirlo así. O todos o ninguno, ¿no? Pero escribirlo en la misma línea, separado por comas, basta que uno se encuentre en la base de datos en una atención para que se muestre el registro. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí, eso ya es lo que he estado explicando, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo porque no sé, ya nos está ganando el tiempo. El operador lógico OR, ¿ya? Se separan los valores por medios de comas, ¿ya? Una traducción literal a la regla puede entenderse como, ¿listo? Vamos a utilizar esto. Operador lógico OR, el que se separa por comas en una misma línea. Mostrar los códigos Z359 o Z3591 o Z3592 o Z3593 que sean definitivos, cuyos valores LAP sea 1 o 2 o 3. ¿Se dan cuenta? En la misma línea estoy poniendo esto. Separados por comas. Ese es el enunciado. ¿Qué nos dice el siguiente, digamos? El operador lógico AND. Se separan los valores en distintas filas. Aquí podemos denotar, mostrar las atenciones que tengan Z359, cuyo lab sea definitivo y que además esté asociado al código C0011, o sea, este de acá. Con lab definitivo, con diagnóstico, acá está mal, diagnóstico definitivo, y que además esté asociado al código 59401.0, cuyo diagnóstico sea definitivo. Entonces, va a aparecer un registro es porque cumple con esa condición. Basta que uno no cumpla para que no aparezca el registro.
¿no? Repito, en el OR es todo lo contrario, pero se escribe en una sola línea separado por comas. Solamente necesitamos un hito que cumpla la condición para que aparezca en el sitio. ¿Estamos? Muy bien. Y por supuesto el NOT, ¿no? Que ya lo he mencionado acá, que dice, ¿no? Con la tecla F3, cualquier celda se pinta de rojo, mostrar los códigos que no sean Z359 en el diagnóstico de va a aparecer todo menos Z359. Por ejemplo, para un caso de mala data, ¿no? Muéstrame todas. A ver, si solamente tengo vacunas, primera, segunda y tercera dosis, digamos. Pero de repente, no sé, el registrador o la licenciada o quien sea, omite poner el número 1, poner 2 o poner 3. Lo omite, simplemente lo deja en blanco. O le pone 4, 5, 6. Entonces yo podría hacer ya una búsqueda exhaustiva, negando el as 1, 2, 3, y ahí me va a mostrar toda la mala data. O sea, todo lo que no esté en la regla, me la va a mostrar, ¿no? Por supuesto, se puede hacer combinaciones de operadores en la consulta, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, mostrar los códigos Z359 definitivos, Z359 definitivos, cuyos valores LAP no sean 1, 2 o 3, justo lo que estaba comentando. Lo niego. Y que además esté asociado al código C0011. ¿Sí? El operador no se usa principalmente en consultas de mala data. Y aquí les voy a dejar unos ejercicios, y a ver si para el día del miércoles, ya el día del miércoles vamos a repasar estos ejercicios, son 6, aquí abajo les dejo la leyenda de los códigos, ¿ya? Donde seguramente va a entrar en un tema de nota. Por ejemplo, nos piden, ¿no? Mostrar cuántas atenciones hay en mujeres, ¿ya? Que han recibido visita familiar integral. Entonces, vamos a hacerlo rapidito, mejor, ¿ya? Mejor. Para ahí vamos a ver acá. Vamos a escapar. Ya 5 minutitos, por favor. A ver, un minutito. Mostrar cuántas atenciones hay en mujeres que han recibido visita familiar integral. ¿Qué me dice código visita familiar integral? Es el C0011, ¿ya? Mujeres, nada más me dice, ¿ya? Mujeres. Yo pongo acá, consulto, bueno, el sexo lo puedo poner acá como femenino, ya, listo, consulto. En realidad son 96. ¿Estará bien lo que he hecho? ¿Qué me dicen ustedes? Me están pidiendo cuántas mujeres ¿cuántas atenciones hay en mujeres? Ah, no, está bien, sí está bien, porque dice ¿cuántas atenciones hay en mujeres? Entonces está bien, ¿ya? Esta es la visita, ¿listo? Y este es el filtro femenino, que también lo puedo hacer acá. Filtro esto y acá simplemente pongo el sexo, filtro a femenino, ¿listo? Que viene a ser la misma cantidad, ¿no? Los 96, aquí abajo. Ya, la siguiente nos dice, por ejemplo, mostrar cuántas atenciones en plan de atención integral hay en niños mayores de 1 año y menores a 10 años. Plan de atención integral, ya lo hemos visto acá abajo también. Vamos a ver, plan de atención integral. Acá lo voy a copiar. Entre niños nos dice. En niños mayores de 1 año y menores a 10 años. Mayores de 1 año y menores a 10 años. Entonces, simplemente cierro esto de acá. Este es el plan de atención integral, pero dice mayores de 1 año y menores de 10, entonces tendría que ser 2 a 9 años, ¿verdad? Mayores de 1 año y menores de 10, entonces sería de 2 a 9 años. Y nos dice, a ver la tercera, mostrar cuántos pacientes, mostrar cuántas atenciones hay en pacientes con problemas relacionados con la dieta que hayan recibido, ahí está, que hayan recibido consejería y medicina preventiva y que además tengan visita familiar integral, ¿no? La TA. A ver, repitamos el enunciado.
Mostrar cuántas detenciones hay en pacientes con problemas relacionados a la dieta. ¿Cuál es el problema del paciente relacionado con la dieta? ¿Verdad? Problema relacionado con la dieta, ya es este de acá. Vamos aquí, vamos a borrar el filtro, vamos a poner acá de frente. Vamos a, o si no, acá le podemos poner borrar, acá hay un carrito que lo borra todo de una vez, ya. Entonces, ya, esos son los problemas relacionados con la dieta, ¿listo? Problemas relacionados con la dieta. Pero ¿qué más me dice? A ver. Que hayan recibido consejería en medicina preventiva. Ya, fíjense, consejería en medicina preventiva, ¿cuál es este? Que hayan recibido consejería en medicina preventiva. La pregunta es, ¿la pongo acá o la pongo acá? A ver por el chat rapidito, ¿dónde la pongo? ¿En la misma línea o abajo? Abajo, muy bien. Abajo, ok. Muy bien. ¿Qué más dice? A ver. Y que además tengan visita familiar integral con LASPA. Visita familiar integral con LASPA. Ese es el... Ya. Entonces tendría que ponerlo acá abajo, pues también, ¿no? Con el LASPA. Listo. Espera. Consulto. Ya, 3. ¿Está bien? Entonces, esa es la manera de interpretar los enunciados. Y a través de los enunciados nosotros podemos identificar qué operadores lógicos tenemos que utilizar y en qué criterios de filtro o en qué campos o en qué campos de las tablas de la atención nosotros vamos a hacer la consulta, ¿ya? Después ya nos falta poco. Ya. Esto, miren ustedes, mostrar cuántos niños menores de 5 años han recibido cualquiera de las vacunas, la vacuna viva para la polio, la sarampión y la APO. Mostrar cuántos niños, lo he puesto en mayúsculas, mostrar cuántos niños menores de 5 años han recibido cualquiera de estas vacunas, la polio, la sarampión o la poliovirus. ¿De qué estamos hablando? ¿De un atendido o de una atención? Yo estoy preguntando por los niños. A ver, ¿quién me dice? ¿Atendido o atención? ¿Es un paciente o es una atención a lo que estoy haciendo referencia? A los niños. ¿Qué son los niños? ¿Son atenciones o son atendidos? Acuérdense que el atendido es el paciente. Entonces los niños vendrían a ser los atendidos. ¿Estamos? Entonces para ello me dice, ¿ya? Mostrar cuántos niños menores de 5 años han recibido cualquiera de estas vacunas, ¿no? Cualquiera, o es esta, o es la otra, o es la de sarampión. Entonces, vamos a ver las vacunas, que son la 9713, 9712 y la 9077, ya. Entonces tendría que poner yo acá, ¿no? Vamos a borrar esto. Esto vamos a completar. La 9712, coma, ¿no es cierto? Porque me está preguntando por cualquiera de las tres. 9713, coma, y por último la 9707. Yo consulto, bueno, hay 3, ya, pero me está preguntando, a ver, ¿dónde están? Menores de 5 años, ¿no? Niños menores de 5 años. Sobre todo los indicadores que trabajan con atendidos, no atenciones. Niños menores de 5 años. Niños menores de 5 años. Entonces yo puedo poner acá, ¿qué pongo? 4, ¿no es cierto? 4, perfecto. ¿Hasta ahí estará bien? ¿O qué me falta? Bueno, niños es masculino, femenino. Hay algo que me falta, hay algo que diferencia al atendido con la atención. Juber, ¿cuántos niños tendría que poner en el establecimiento N y R? Exactamente, ¿ya? N y R. Entonces vamos a poner al establecimiento o al servicio N y R. En este caso la respuesta es correcta, no hay niños atendidos. Bueno, es un solo día, no ha habido atenciones de vacunas el 1 de enero, ¿no? Porque esto recién creo que es
con las campañas de ahora, recién me han dicho, pero en ese día no lo han hecho. O si preguntamos por el servicio, de repente también, NIR, ¿verdad? Así miren, NIR, el servicio. O sea, la respuesta sería uno. Hay un niñito, ¿ya? Un atendido, un pacientito. Muy bien. A ver, vamos a ver aquí ya. A ver, ¿cuántos pacientes se han atendido en el servicio de enfermería? ¿Cuántos pacientes? ¿Qué estoy hablando? ¿Atendidos o atenciones? Con la flecha abajo, Wilber Araujo, con la flechita abajo vas agregando datos abajo. Repito, ¿cuántos pacientes se han atendido en enfermería? ¿A quién me refiero? ¿Atenciones o atendidos? ¿Atendidos? Atendidos, ¿no? Atendidos. Las atenciones son atendidos. Cuando pregunto, cuando te dicen cuántos pacientes, cuántos niños, cuántas embarazadas, cuántos, no sé, cuántas personas, hazte la idea que son atendidos. Cuando te digan cuántos casos de, no sé, de diabetes hay, ya pues son atenciones. ¿Cuántos casos de gripe hay? Ya. ¿Cuántos casos de COVID hay? Bueno. Entonces, lo que tendría que hacer es buscar a los atendidos, ¿no? Y simplemente como esto, ¿no? En enfermería, solamente pongo acá el establecimiento NIR, consulto, y nada, y filtro acá lo que es la UPS, ¿no? Enfermería. La respuesta sería 177. ¿Listo? Cerramos esto, vamos a cerrar esto, limpiamos esto de acá que ya está. Y por último, que nos dice, a ver, mostrar cuántas atenciones hay en supervisión de embarazo cuyo LAC no sea el 3 y el 5. Acá sí son atenciones, porque claramente te lo dice, ¿no? ¿Cuántas atenciones hay en una supervisión de embarazo cuyo LAC no sea el 3 y 5? Entonces tendríamos que poner el código de la supervisión. Son atenciones, por eso acá no muevo nada, lo dejo así. Cuyo LAC no sea el 3 y 5, coma, 5. Lo niego y bien, en este caso tengo 10. ¿Tienen alguna duda ahí entonces? Claro, atendí el F3, exacto. Muy bien, entonces ya vamos a hacer ya estamos entrando un poco ya al tema real sobre el tema de la obtención de información. Se va a elaborar una serie de ejercicios de esta naturaleza, pero ya basados en indicadores FED, en indicadores de gestión, que de repente a una de sus compañeras, creo que era la doctora Soraya, se va a diseñar una relación de este tipo de ejercicios para identificar qué criterios y qué operadores lógicos tenemos que utilizar nosotros, los más adecuados obviamente, en base a unas normas técnicas reales, no suposiciones mías ni de nadie, y vamos a comenzar a diseñar y construir indicadores. ¿Para qué? Para que con todo lo que aprendamos esta semana, la próxima semana que ya viene a ser el diseño y desarrollo de reportes, estos criterios que estamos haciendo ahorita, basados en una norma técnica, en un manual, etc., los plasmemos al reporte. Entonces, de tal manera que el sistema automáticamente ya nos va a empezar a generar ya el avance de nuestros indicadores según las metas programadas, metas físicas, etc. Que eso también lo vamos a ver la próxima semana cuando estemos en el tema de elaboración de reportes. Más bien, en esta semana ya para el día de mañana, el miércoles, vamos a hacer un pequeño repaso sobre estos ejercicios más. Me gustaría que todos ya tuvieran la herramienta. La voy a compartir ahora más tardecito el grupo de WhatsApp. Y de esta manera que ya vamos terminando la semana con lo que son tablas dinámicas y gráficos dinámicos, ¿ya? Tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Bueno, entonces hasta ahí no hay alguna duda, ya tenemos que cerrar la sesión, ya nos hemos pasado un poquito. Voy a dejar de compartir.
¿Quieres activar el micro o volverle a escribir por el chat? Yasmin Huanca. En la fecha no hay los puntos. ¿A qué te refieres en la fecha no hay los puntos, Yasmin? A ver, un ratito voy a compartir rapidito. Tu reporte plano, no te entiendo. En la fecha no hay los puntos. En mi reporte plano. Ah, para seleccionar los meses, para escoger la fecha. No tienes no hay una versión. Bueno, yo les voy a pasar ahora la versión que yo estoy trabajando. Se los voy a pasar al grupo de WhatsApp a más tardar el día de mañana, ¿sí? Y ahí sí va a aparecer, ¿ya? Pero me extraña porque el que yo he pasado, sí tiene. De todas maneras, la versión que yo voy a pasar de la nueva herramienta el día de más tardar de mañana, ahí sí lo vas a poder encontrar. ¿Ya, Jasmine? Muy bien. Ya. Si no hay nada más que decir, conmigo será hasta el miércoles a las 8. Muchas gracias.